clase media. Clase media y esta clase media. Porque la clase media. Significa no estar en los extremos. El mínimo, o al diario, tener hijos, llegar a la casa, alimentarlo, educarlo. Que el hijo te diga, chuta, no propina, digamos, colaciones, la vieja, la bruja te dice, falta algo para comer mañana. Que es capaz de sustentarse solo sin necesidad de ayuda del Estado. No tenemos grandes ingresos. Es que yo creo que la clase media como que tiene tres clases. Clase media baja, clase media y clase media alta. ¿Qué? Una clase con mucho sacrificio, que no recibe muchos beneficios del Estado. Préstamos, deuda, para poder sacar a su familia adelante. Así la defino yo. Por lo básico en el hogar, que ya sea, no sé, agua, luz, con cuales nos cuentan algunas personas como son las que están en los campamentos. Cuando ha salido de la pobreza y ha alcanzado una educación superior. Por lo menos tener casa propia, auto y vivir relativamente holgado con las cuentas y cosas por el estilo. O sea, tratamos de aparentar lo que no somos y de repente los caemos. Aquí ya no hay clase media ni hay alta y baja. Las dos clases que hay. No hay clase media. ¿Tú sabes lo que es la clase media? Para averiguar esto, comencemos por saber qué son las clases sociales. Karl Marx postulaba que la historia de la humanidad se basaba en una lucha de dos clases sociales, una que tenía los medios de producción y otra que no los poseía, no existiendo así, en primera instancia, una clase media. También sostenía que esta lucha finalizaría con una revolución organizada, donde las clases bajas se harían de los medios de producción. Entonces existe una clase que son los dueños de los medios de producción y que les dan trabajo a los que no lo son, los cuales son el eje productivo del sistema. Estos últimos se ven explotados, trabajando mucho más de lo que se les paga, teniendo que además pagar por los bienes para subsistir que él mismo produce, por los cuales se endeuda y debe seguir trabajando. Chile extrae, trabaja y vende su cobre, pero luego debe comprarlo con un mayor precio en productos elaborados con él, como artículos con cables y chips electrónicos. Durante la Segunda Guerra Mundial existió una clara división de bandos, donde la revolución comunista provocó un miedo que tuvo como respuesta la creación de un estado de bienestar para evitar la revolución de sus clases sociales, teniendo así como estandarte proteger a sus ciudadanos, brindándoles salud, educación y resguardo. En Chile, el Estado entregaba educación gratis y existía una clara división de clases reflejada tanto en comunas como en partidos políticos. Hoy la educación es pagada y existe una nebulosa entre clases, conseguida a través del consumo y del endeudamiento. Con la aparición de la producción en masa, comienza un Estado moderno ligado al consumismo. Antes, la población se controlaba mediante el Estado, hoy se encarga el mercado. Con la llegada de la televisión a los hogares, se comenzó a transmitir diaria y constantemente el orden mundial, entendido mediante las noticias, y comerciales incentivando el consumo. Para esto último, existen las tarjetas de crédito y los malls, los que brindan dinero que no tienes y hacen el consumo ilimitado, formando así un nuevo modelo de control para que la población no se desbande, organice y revolucione, siendo esclavizados con el consumo, el endeudamiento y la cárcel. Hoy en día, las clases se definen por su nivel de consumo y poder adquisitivo. Así observamos que la clase media alta posee un ingreso actual de 2 millones de pesos o más. Se traduce como un ABC1 activo laboralmente. La clase media posee un ingreso de 750.000 a 2 millones de pesos. La clase media baja de 350.000 a 750.000 pesos, siendo el salario mínimo un ingreso imposible para subsistir. Los hijos van a la escuela pública. Antes, cuando surgió esta división de clases,
los hijos no iban a la escuela, sino que iban a la fábrica. Ahora ya los hijos están yendo a la escuela. Los hijos pueden ser profesionales y pueden escalar socialmente. Pueden ir a la escuela, luego pueden ir a la universidad, tener un título y a través de ese título ir escalando socialmente. Claro que esto tiene un tope. ¿Te fijas? No todos los estudiantes universitarios, y eso lo podemos ver hoy día, van a tener trabajo después. O no todos los profesionales universitarios van a tener un sueldo que les permita ascender socialmente y posiblemente tengan que endeudarse. Y ahí caen otra vez en el sistema más básico de reproducción del capitalismo. Generalmente están estas variables que son sumamente importantes, que es la educación, que es el único motor de movilidad social importante. Es decir, si tú tienes educación profesional, vas a empezar a, comillas, a escalar socialmente. Pero fíjate, incluso la idea de escalar socialmente significa que hay una clase que está arriba y una clase que está abajo. Entonces tú a través de la educación y el consumo, pero por sobre todo a través de la educación, vas a poder escalar socialmente. Y cuando escalas socialmente, aseguras tu consumo. Ese es el tope. No va a poder pegar el salto, porque no tiene los medios de producción. ¿Te fijas? Tiene que levantarse a trabajar. Y posiblemente se levante más contento con auto, pero el individuo se sigue levantando todas las mañanas a trabajar. Hay una clase que no va a trabajar. La clase media no está organizada ni tiene partido político, ya que no tiene tiempo para eso porque se encuentra trabajando, estudiando y consumiendo. Así, se busca eliminar la máxima marxista, proponiendo de forma ideal que todos somos iguales. Si todos somos clase media, no hay lucha de clases. Por ende, no hay revolución. Esto último no quiere decir que no existan contradicciones claras de clases. Un ejemplo de esto es el terremoto del pasado 27 de febrero, el que significó una crisis que dejó al descubierto que aún las clases se temen y que la idea de revolución no es tan lejana. La clase media existe, es palpable, pero muy difusa y absolutamente entrelazada. No existe conciencia social de clase media, distinta al caso de la clase alta, la que tiene partidos políticos claros, círculos cerrados, redes de contacto, sitios de encuentro y una evidente organización. Mientras no exista conciencia ni organización, no habrá revolución. Pero basta una crisis en el mercado para que las clases y su conflicto salgan a la luz. Así, por último, si nuestro terremoto social hubiera sido más extenso, quizás la clase media y las clases bajas se hubieran aliado y organizado contra las altas, revolucionándose contra los que poseen los anhelados medios de producción, cumpliéndose así los postulados de Marx. Llegado a este punto, podemos entender a una clase media que, si bien existe, no tiene ni ha tenido una ubicación clara en la historia. Así, sus integrantes, al no poseer una identidad como tal, están absolutamente desubicados.